Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de webinars Humanidades, Ciencia y Tecnología. El día de hoy nos impartirá la plática el doctor Sergio Flores, modelo de gestión social y cambio climático en la región centro de México. A continuación les daré un breve resumen curricular del doctor. Arquitecto, cuenta con una maestría en Administración del Desarrollo Regional, es doctor en Urbanismo, egresado de la UNAM, realizó una estancia académica corta, invitado por la DAAD, Gobierno de la República de Alemania, y una estancia postdoctoral en Planeación Regional en el CUCS de la Universidad de Toronto, Canadá. Fungió como secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Puebla. Fue presidente del Comité de Evaluación del Desarrollo Urbano y Vivienda de CONACYT, Región Centro-Oriente. Ha publicado diversos libros, artículos científicos y ponencias en las áreas de desarrollo urbano, políticas públicas y educación ambiental para la sostenibilidad. Actualmente es catedrático en instituciones tanto de Puebla y Tlaxcala y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Le cedo la palabra al doctor Sergio. Muchas gracias. Buenas tardes a los colegas y amigos del Centro de Investigación en Química Aplicada de SICA, que es un centro muy importante para el país, que en coordinación con otras instituciones, como en este caso el Colegio de Tlaxcala, Asociación Civil, ha tenido a bien organizar estos webinars. En el caso que hoy nos ocupa, yo agradezco el apoyo, además de los organizadores, del ingeniero Rogelio en la parte técnica, del propio SICA, y de forma muy especial del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, que en su momento dirigió el doctor Carlos Gay, porque gracias a ese apoyo, varios colegas investigadores del país nos dimos a la tarea de trabajar varias áreas relacionadas con el tema del cambio climático, ¿no? Como ustedes han de recordar, colegas, es importante señalar que estos factores del cambio climático están asociados al desarrollo económico, a la estructura social de la humanidad, a las cuestiones tecnológicas, a factores políticos y culturales. Uno de los fenómenos que mayor impacto tiene en esto es el cambio de uso de suelo en el mundo, de bosques, prados, granjas, zonas de cultivo a uso urbano, industrial, comercial o de servicios. Esta pérdida del hábitat ha dejado a múltiples especies de plantas y animales sin hogar. En general, 3/4 de la tierra, 2/3 de los océanos y el 85% de los humedales del planeta se han alterado gravemente o se han perdido, lo que ha impactado en la supervivencia de especies. Otro fenómeno grave es la sobrepesca en los océanos, que se ha traducido en el hecho de que 1/3 de las reservas de pesca del mundo están sobreexplotadas. La contaminación de tierra y agua y el uso de la quema de combustibles fósiles ha provocado el calentamiento del planeta. Casi la mitad de los mamíferos terrestres y 1/4 de aves han visto sus ecosistemas cambiados de forma drástica. Por otro lado, cada año se vierten en las aguas del planeta entre 300 y 400 millones de toneladas de metales pesados, disolventes y residuos tóxicos. Actualmente, en el año 2022, se han seguido manejando reportes internacionales sobre la existencia de un fenómeno grave en el Océano Pacífico, y se trata de la famosa sopa de basura, garbage soup, que son 12.7 millones de toneladas de macro y microplásticos. Y esto está presente, lamentablemente, en especies como las tortugas, ballenas, lobos marinos y aves de distinta condición. Este gigantesco torbellino de basura plástica flotando en este océano entre Hawái y California son producto de plásticos arrojados por China, diversos países asiáticos, Estados Unidos y Canadá. Y esta área constituye 3 veces el tamaño del territorio de Francia, es decir, 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Hay un dato más que está relacionado directamente con el problema del cambio climático. ¿Cuál es? El uso indiscriminado del glifosato, cuya toxicidad ha quedado certificada por más de 150 artículos científicos,
y que se ha declarado por parte de la Organización Mundial de la Salud de la ONU como un componente potencialmente cancerígeno. Se trata del herbicida más usado en el mundo y es acompañante obligado de cultivos transgénicos. Por ejemplo, en el año 2019 se detectó a nivel internacional que el uso del glifosato llegó a la suma de 190 millones de hectáreas, con siembra de soya, maíz, algodón y otros cultivos transgénicos, en monocultivos producidos por 5 corporaciones biotecnológicas. Es decir, la contaminación química se agrega a factores en la Tierra que inciden sobre los límites del planeta. Eso lo comentan diversos investigadores del país. Ahora bien, vamos a hablar de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala y obviamente del modelo de gestión para atender el cambio climático. Puebla-Tlaxcala constituyen la cuarta metrópoli con mayor importancia económica y demográfica y la segunda de mayor peso funcional en la región centro de México. Hasta el año 2020 concentra 38.7 millones de habitantes, que representan el 30.7% de la población total nacional en 6 entidades federativas, incluida la Ciudad de México. Ahora bien, con estos datos, algunas entidades, por ejemplo, el Estado de México, tiene hasta el año 2020 17.6 millones de habitantes. La Ciudad de México, 9 millones, que son las 16 alcaldías. El Estado de Puebla, una población total de 6.2 millones de habitantes. El Estado de Hidalgo, 2.6 millones de personas. El Estado de Morelos, 1.9 millones de habitantes y el Estado de Tlaxcala, 1.3. Las zonas metropolitanas de mayor peso económico y funcional son el Valle de México, la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala y, entre otras, en la región centro, la zona metropolitana de Toluca, en el Estado de México, y la zona metropolitana de Pachuca, en el Estado de Hidalgo. Este complejo urbano regional incluye varios sectores que están afectando gravemente la contaminación del suelo, la contaminación del aire y, por supuesto, la contaminación del agua. Esto es, entre otros elementos, la movilidad urbana, el ordenamiento territorial que no ha llegado a ser un instrumento de política pública adecuado para poder organizar los asentamientos humanos en campo y ciudad, y el tema de la gobernanza metropolitana. Por lo tanto, se requiere de un modelo de gestión social en el que participen los gobiernos federal, estatales y municipales de todo el país, pero de manera especial en esta región centro, y el sector social, es decir, sindicatos, es decir, instituciones como las universidades, los centros de investigación, las iglesias, todo aquello que apoye el desarrollo humano, el desarrollo económico, no solo en esta región centro, sino en todo el país. Y por supuesto, el sector privado, las micro, pequeñas y medianas empresas, además de los grandes corporativos. ¿Para qué? Para reorientar los elevados costos de la urbanización acelerada y los efectos negativos del cambio climático. Por eso, repito, se trata de un proceso multifactorial y así como está presente la contaminación en ciudades como Río de Janeiro, como Nueva York, como la Ciudad de México, la megalópolis de la región centro, Tokio, prácticamente en aquellas regiones urbanas donde vive más del 60% de la población en todo el mundo. México, hasta el año 2020, repito el dato, tiene una población total de 130 millones de habitantes en más de 2.456 municipios, 31 entidades federativas, por supuesto la Ciudad de México, capital del país, y oficialmente reconocidas 75 zonas metropolitanas. La diferencia entre la población urbana que vive en el mundo y la población urbana que vive en el país es que en este último caso, en nuestro país, la población urbana alcanza un porcentaje de más del 70% hasta el año 2020. Y esto implica una nueva forma de configuración que son precisamente las zonas metropolitanas. Vamos a pedirle a nuestros amigos de SICA si nos ayudan a proyectar algunas láminas en diapositiva que preparé
para ustedes el día de hoy. Este es el documento, un reconocimiento a las instituciones que hicieron posible este trabajo de investigación, el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Colegio de Tlaxcala, que es un centro de investigación creado hace pocos años, que nos ha permitido compartir parte de estos trabajos de investigación y en el ámbito también docente, donde se imparten varios programas de posgrado, maestrías y doctorado. Estamos hablando de un modelo de gestión para promover la construcción y el diseño de ciudades sustentables que hagan posible determinar factores estructurales para mitigar el cambio climático. En la siguiente lámina vamos a observar el agradecimiento que yo reitero a las instituciones que nos han permitido efectuar este trabajo de investigación en el campo de las ciencias sociales y concretamente en el desarrollo urbano y regional, y en este caso a SICA, que es un centro de investigación en química aplicada que nos ha permitido compartir este modesto trabajo. En la siguiente lámina viene el índice a través del cual el informe final que se entregó oportunamente al programa de investigación en cambio climático de la UNAM. ¿Cómo se hizo esta investigación? ¿Cuál es el entorno reciente? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué hipótesis manejamos? ¿Qué métodos y técnicas auxiliares de investigación se emplearon? Y obviamente un marco epistémico, como todo trabajo de investigación científica, que han señalado algunos autores, algunos investigadores en materia de gestión social, cambios territoriales, ambientales y el tema de la planeación prospectiva. En una segunda sección hablamos de los antecedentes de la problemática socioeconómica y territorial, el ámbito de estudio, algunos datos demográficos como los que ya comenté, indicadores sociales y económicos, tema urbano, el tema del medio ambiente y mecanismos gubernamentales. Pasamos al capítulo 3 de la estructura urbana y regional en la megalópolis del centro del país. Hablamos de temas como la dimensión metropolitana del crecimiento urbano en esta región, el tema del metabolismo urbano, que es muy importante, son cambios que se generan a partir de la entrada de insumos como agua, como elementos que están siendo básicos para el crecimiento de las ciudades, y también hablamos de lo que sale a partir de este proceso de consumo humano. La gobernanza, que es un tema fundamental en las metrópolis, no solo en esta región, sino en todo el país. Y el tema de las limitaciones de la política nacional en materia de cambio climático. En la siguiente lámina, si son tan gentiles, hablamos de aquellos indicadores estructurales que impactan en el cambio climático. La actividad socioeconómica, el uso de suelo, que ya lo comentamos, la movilidad urbana, cómo están siendo afectados los recursos naturales, y cerramos ese capítulo con las consideraciones generales. Y el capítulo 5, con estos elementos, atiende el modelo de gestión social para ciudades sustentables de esta región centro. Manejamos aspectos como un enfoque prospectivo, un enfoque estratégico, un modelo ampliado de gestión social y una cartera de proyectos estratégicos que ayudarán a los gobiernos, a las empresas, a la sociedad a reorientar esto que es un diseño alternativo de ciudades sostenibles. Consideraciones, algunas referencias, el anexo o los anexos y un índice de cuadros, figuras y gráficas. De tal forma que lo que veremos a continuación en estas láminas subsecuentes es un resumen de este extenso trabajo que nos llevó más de un año y medio desarrollar. Si es tan amable, ingeniero Rogelio. Esta es la ubicación geográfica de la región centro. Recordemos, nuestro territorio nacional tiene cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Hablamos de 31 entidades federativas y la capital del país, y hablamos de una población total en el país de 130 millones. Sin embargo, la región centro concentra el 30.7% del total nacional, es decir, cerca de 38.7 millones de habitantes. Incluye en el orden de las manecillas del reloj el estado de México, en la zona este de la Ciudad de México, hacia el norte el estado de Hidalgo, el estado de Puebla, el estado de Tlaxcala y, por supuesto, el estado de Morelos. Y en el centro de todo este conglomerado territorial, la Ciudad de México, que es el dato que ya dimos hace un momento. En la siguiente lámina observamos de qué manera
estos fenómenos, si son tan amables de cambiar la lámina, gracias. Estamos hablando de la extensión territorial en la región centro del país. De la columna izquierda vemos las entidades federativas, la superficie en kilómetros cuadrados y el porcentaje de la participación regional. Solamente hablamos de este conglomerado, la Ciudad de México y los estados de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. En total, esta región tiene 83.838 kilómetros cuadrados y representa un poquito menos del 10% del total de territorio nacional. En la siguiente lámina estamos hablando de otros datos que son fundamentales. ¿Cómo está organismos como el Consejo Nacional de Población del Gobierno Federal, cómo están proyectando el crecimiento para los próximos años de esta región? El Estado de México pasará de 17.4 millones en el 2020 a más de 18.9 millones. La Ciudad de México no solamente no crecerá, sino disminuirá su población de 8.7 a 8.5 millones en estos próximos 10 años. Puebla, estado, crecerá de 6.2 a 6.5 millones de habitantes. Hidalgo, estado, aumentará de 2.6 a 2.7 millones de personas. El estado de Morelos aumentará de 1.9 a más de 2.0 millones de habitantes y el estado de Tlaxcala crecerá de 1.3 millones a 1.4. Es decir, estamos hablando de una población, de un aumento relativo de cerca de 2 millones de habitantes, al pasar un poquito menos, de 38.5 millones en el año 2020, la región centro, a más de 40.3 millones. Es decir, necesitamos prever que en los próximos 10 años, qué va o cómo se va a atender la demanda de suelo, vivienda, servicios, que son cálculos moderados del Consejo Nacional de Población. Atender a una población en esta región de más de 40 millones de habitantes realmente es un gran reto. En la siguiente lámina observamos que, además de esto, tenemos actividades terciarias, es decir, hay una transferencia de recursos del sector agrícola a el sector terciario, de manera que la Ciudad de México tiene actividades económicas en el sector terciario que incluye comercio, transporte, servicios financieros, bancarios, servicios educativos. De su población económicamente activa total, el sector terciario ocupa el 90.2%. El Estado de México, de su población económicamente activa total hasta el año 2018, ocupa el 72.7% en el sector terciario. Morelos, el 67% en el sector terciario. El Estado de Puebla, 62.3%. El Estado de Hidalgo, 62.1%. El Estado de Tlaxcala, 62.1% también. Es decir, la región centro está acumulando un conjunto de actividades económicas importantes, pero concentradas fundamentalmente en el llamado sector terciario, es decir, comercio, transporte, servicios bancarios, financieros, educativos, de todo tipo, y no se está generando un modelo de desarrollo industrial basado en la sostenibilidad y, por supuesto, una pérdida abrupta del peso de la agricultura en toda esta región. En la siguiente lámina observaremos exacto. Ver ustedes en el año 2017 con información oficial de INEGI y de otros organismos como este despacho de consultoría en urbanismo y desarrollo municipal, CUDEM, de la ciudad de Puebla, las manchas negras son prácticamente todos aquellos conglomerados urbanos. Está en el centro la zona metropolitana del Valle de México, la Ciudad de México y 53 municipios conurbados. Hacia el este, la zona metropolitana de Toluca y Lerma en el Estado de México. Hacia el norte llega, prácticamente no se observa, pero el impacto de actividades de Querétaro, del Estado de Hidalgo hasta la zona metropolitana de Pachuca, al norte de la Ciudad de México. En la parte oriente de la Ciudad de México tenemos la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, que es un conglomerado de más de 35 municipios metropolitanos de los estados de Puebla y Tlaxcala. Y al sur de la Ciudad de México, la zona metropolitana de Cuernavaca y muy cerca de ella,
la inminente conurbación con la zona metropolitana de Cuautla. Todo este conglomerado demográfico, económico y urbano está impactando en el desarrollo de la región y, por supuesto, en el fenómeno grave del cambio climático. En la siguiente lámina, por favor, tenemos aspectos como el objetivo general de este trabajo. ¿Qué buscamos con esta investigación? Bueno, analizar el contexto socioeconómico y territorial de la megalópolis, que son las zonas urbanas que acabamos de ver, en la región centro del país, y proponer un modelo de gestión que impacte en las ciudades de esta región con un enfoque prospectivo al año 2050 y que considere la mitigación de las causas del cambio climático para mejorar los niveles de bienestar social. Como investigación académica, ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que creemos que debemos atender de forma urgente? La problemática del cambio climático de la región centro de México es provocada, como ya lo comentamos, por múltiples factores socioeconómicos de carácter estructural y se ha observado en la actuación de los sectores público, social y privado un avance poco significativo para frenar y mitigar estos efectos, por lo que es viable el diseño y la instrumentación de un modelo de gestión social, en particular para las zonas urbanas de mayor tamaño, que deriven en lineamientos para convertirlas en ciudades sostenibles o sustentables. En la siguiente lámina observaremos, a partir de estos antecedentes, de estos datos, un modelo simplificado de la gestión social. Como ya observamos, alrededor de la problemática ambiental, de la problemática territorial, está presente lo que se denomina la gestión social. En la gráfica que estamos observando del lado izquierdo del signo igual se encuentra la variable dependiente, que es el modelo de gestión social, que es una función matemática muy sencilla que va a depender de G mayúscula subíndice E, que es la gestión empresarial, la participación de las empresas de todo tipo, tamaño y en todos los sectores y subsectores, más una P mayúscula subíndice S, que es la participación de todos los sectores que están vinculados con la sostenibilidad. Automáticamente debemos de incorporar a las escuelas, los sindicatos, los organismos empresariales, las asociaciones no gubernamentales, por supuesto las familias, los individuos, más una G mayúscula subíndice SP, que significa la gestión del sector público. Los gobiernos deben de involucrarse, deben de comprometerse a continuar trabajando para poder atender este modelo de gestión social, como lo están haciendo, pero hay que mejorar esas estrategias de participación de los gobiernos federal, estatal y municipales. Y vamos a multiplicar estas variables que son independientes: gestión empresarial, participación social, la gestión del sector público, por un ponderador que es R mayúscula, subíndice FE minúscula, que significa recursos financieros y económicos. ¿Para qué? Para poder impulsar tecnologías limpias, tecnologías sostenibles. Cambiamos de lámina, si es tan amable, el ingeniero Rogelio de Sica, y vamos a observar que este modelo se va a traducir. Este es un diagrama muy simple, muy sencillo, que habla del metabolismo urbano y cómo se concebía en Bruselas en los años 70, por ejemplo, la entrada a la ciudad de factores como gasolina, como agua, como alimentos, y cómo a partir de este conjunto de elementos se generan transformaciones, se generan emisiones de gases contaminantes, se genera el calentamiento del ambiente, se genera residuos sólidos, se generan aguas contaminadas que los seres humanos generamos o las industrias. Y en la siguiente lámina, a partir de este modelo de gestión, de este modelo, quiero decir, de metabolismo urbano, nosotros observamos en la región centro que hay flujos de entrada como las energías, como ya comentamos, electricidad, agua, gasolina, diésel, aquello que alimenta la actividad humana, agua, alimentos, que es parte de lo que permite la subsistencia de la actividad humana, materias primas, por supuesto, manufacturas
y el tema de la población como parte de los flujos de entrada. Se procesan, se transforman y tenemos flujo de salida. Agua contaminada que debe ser tratada, debe ser depositada en zonas que pudieran ser utilizables, aguas grises o, en su caso, aguas negras de desecho que pueden ir directamente, como lo están haciendo algunas empresas, algunos gobiernos, a plantas de tratamiento. El tema del transporte es muy importante, generar alternativas de transportes sostenibles, de transportes limpios, que no generen tanta contaminación, dióxido de carbono o algunos otros gases contaminantes. Y los residuos, que normalmente son residuos sólidos. A partir de este esquema o de este par de esquemas en la siguiente lámina, observaremos un resumen de flujos de entrada y salida en la región centro del país. Es decir, energía como el agua potable, elementos de entrada y de salida, alimentos en la columna de la izquierda, el tema agrícola, el sector pecuario, el elemento acero que se utiliza para muchas actividades industriales y humanas, vehículos y automotores y el tema de la población. Tenemos flujos de entrada, tenemos flujos de salida y en la última lámina tenemos emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, aguas residuales, residuos sólidos urbanos, rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto que siguen existiendo en la región centro y el tema de la movilidad. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la movilidad? En la siguiente lámina observamos una degradación química de los suelos según tipo específico en la región centro. Es natural, como ya hace un rato comentamos, el tema de los herbicidas, de los pesticidas, de algunas sustancias que se utilizan como alimento del suelo para producir elementos que son básicos para el consumo humano. Y en esta gráfica lo que observamos es que unido al tema de la concentración económica, de la concentración demográfica, tenemos también desafortunadamente una contaminación creciente de los suelos con distintos componentes. Destaca el Valle de México, destaca la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, destaca la zona metropolitana de el estado de Hidalgo, la más grande que es Pachuca, y por supuesto al sur de la Ciudad de México, Cuernavaca y Cuautla, y no descartamos el tema de la contaminación de suelos en la zona metropolitana de Toluca y Lerma, en el Estado de México. En la siguiente lámina, que son efectos, prácticamente el tema de los acuíferos. Las zonas más oscuras son zonas de una recarga considerablemente alta, según el Atlas Geográfico y la Comisión Nacional del Agua. Pero hay zonas que están ubicadas en el centro del país, en la zona del Bajío, en la zona de Occidente, por supuesto en la zona norte, donde podemos tener ya alguna demanda creciente del recurso agua. Y esto es grave y delicado porque a mayor población, como ya vimos en la región centro, entre el 2020 y el 2030 crecerá más de 1.6 millones de habitantes y llegaremos en la región centro al año 2030 a más de 40 millones de habitantes. ¿Qué está planteando esta gráfica? Que la región centro va a estar ubicada como una región que probablemente presente para los próximos 10 o 15 años un estrés hídrico. Es un tema que preocupa a los planificadores, a los inversionistas, a los gobiernos también. En la siguiente lámina, por favor, si son tan amables. Esta es la evaluación del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas por entidad federativa. Viene en la columna de la izquierda las zonas que ya comentamos y algunas normas oficiales que han sido identificadas y que están generando el uso de algunos componentes químicos, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el óxido de carbono, que están llegando a niveles verdaderamente complicados. Por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México tiene los datos más elevados en relación con Hidalgo o con Morelos o con Puebla. Ya Tlaxcala está ubicada como una entidad donde todavía se toleran algunos límites de normas oficiales mexicanas a partir de estos componentes. Son datos de la Secretaría del Medio Ambiente
del año 2018. En la siguiente lámina, gracias. A partir de estos elementos, si pudiéramos ampliar la imagen, se los voy a agradecer, tenemos este modelo de gestión con componentes en el centro de la gráfica del lado izquierdo, el calentamiento global, el deterioro de la calidad de vida de la sociedad. No solo es el glifosato que se está utilizando para el cultivo de zonas agrícolas, es el dióxido de carbono que estamos respirando en la región centro y en las principales metrópolis del país. Es el dióxido de azufre, es el metano, que es un componente que emana de zonas agrícolas, de áreas ganaderas, y a partir de este centro, nosotros podemos, número uno, modificar la urbanización, es decir, establecer estrategias para poder disminuir las tasas de crecimiento demográfico natural, la migración creciente hacia las ciudades. Pero no solo es importante que las empresas y los gobiernos y las universidades, las familias, nos concentremos en eso. Tenemos que establecer en segundo lugar, en el orden de las manecillas del reloj, un cambio de usos de suelo. Debemos rescatar las zonas agrícolas, las áreas verdes, debemos de construir corredores verdes, zonas que permitan la recarga del acuífero, que permitan absorber dióxido de carbono y generar oxígeno que necesitamos los seres humanos. Tenemos, en tercer lugar, que disminuir la cantidad tan elevada de gases de efecto invernadero. Y en cuarto lugar, evaluar y controlar las políticas públicas con impacto directo en el calentamiento global. Creo que los gobiernos están haciendo un buen esfuerzo, pero no es suficiente. Las familias, la sociedad, los centros de investigación, las empresas debemos de coadyuvar en esta perspectiva de aminorar los gases de efecto invernadero. Y en quinto lugar, por supuesto, algo que tiene que ver con el impulso al desarrollo científico y tecnológico, así como esta conferencia en donde SICA, el Colegio de Tlaxcala, la Facultad de Ingeniería de la UAP, el apoyo de la UNAM, hacemos una sinergia. Tenemos que hacer una gran sinergia con los centros de investigación tecnológica, científica, en todas las áreas para poder promover políticas, que es el sexto lugar, efectivas para poder generar, repito, alternativas viables para disminuir el cambio climático y para poder construir zonas de mayor confort. En la segunda etapa, que incluiría los años 2025 al 2034, tenemos factores de impulso. Necesitamos recursos económicos y financieros para poder generar alternativas verdes, economías verdes. Necesitamos una educación ambiental para la sostenibilidad, hacer un trabajo permanente con las instituciones educativas, con los centros de innovación y necesitamos atender el tema de la gobernanza metropolitana. Estos son factores de impulso en una segunda etapa. Y en la siguiente lámina viene una tercera etapa, de aquí al año 2050. La disminución de gases de efecto invernadero, que implicará una mejora en la calidad de vida, que son variables de salida en este círculo virtuoso. Tenemos la participación activa de la sociedad civil y la instrumentación y evaluación de proyectos estratégicos, como los que ya comentamos, la reforestación, el tema, un proyecto estratégico es el tema de la educación, el tema de la salud, ahora que estamos en pandemia todavía, que no se ha logrado la cobertura al 100% de vacunación contra COVID-19 por parte de la sociedad y que los gobiernos están haciendo su mejor esfuerzo. En segundo lugar, el rediseño y construcción de ciudades sostenibles, aquello que tiene que ver con políticas públicas eficientes, eficaces y clústeres industriales. Y en tercer lugar, áreas que van a ser fundamentales como los corredores y las zonas verdes, el tema de la participación activa del sector privado y el tema que tiene que ver con la movilidad sustentable y las energías limpias. Vehículos eléctricos, como ya están construyendo y aplicando en el mundo. México ya ha dado avance significativo en tema de movilidad sustentable, la construcción de sistemas BRT, Bus Rapid Transit, como se está haciendo ya en algunas ciudades, modelos de movilidad como el Metrobús en las grandes ciudades, sistemas de transporte colectivo tipo metro, disminuir
el uso de vehículos automotores que contaminan de forma alarmante en el país y de manera especial en la región centro. La innovación tecnológica, el software avanzado, ¿verdad? Aquello que tiene que ver con estrategias y alimentos adecuados que alimenten o que promuevan, quiero decir, una mejor biodiversidad. En la siguiente lámina, a partir de este modelo, tenemos una cartera de proyectos estratégicos con dos grandes ejes. Esta cartera de proyectos estratégicos que va dirigida a empresas, a gobiernos, a sociedad civil, tiene que ver con aspectos de participación y consulta ciudadana, por supuesto el marco jurídico institucional que hay que actualizarlo, que hay que modificarlo, aquello que tiene que ver con políticas públicas y programas institucionales de apoyo a esta nueva manera de concebir la planeación, y el eje 2, instrumentos de apoyo operativo. En la primera parte hay varias escalas de análisis territorial y escalas que están directamente relacionadas con el nivel metropolitano y con el nivel megalopolitano. Un consejo ciudadano que debe ser constituido para poder estar monitoreando los problemas más graves que tenemos en la región centro, un foro virtual participativo. Si las tecnologías en estos 2 años nos han permitido estar en contacto con grupos de colegas, con grupos de investigación, con los alumnos, con las empresas, esto también tiene que ser aplicado a nivel gubernamental. Y un sistema de evaluación y seguimiento online que permita ir detectando, como se está haciendo solamente en el Valle de México, pero falta hacerlo en otras zonas metropolitanas de la región centro, un monitoreo permanente de la contaminación atmosférica y de la contaminación de agua y, por supuesto, de la contaminación del suelo. Los recursos financieros económicos van a permitir para impulsar este sistema de monitoreo, para poder generar publicaciones permanentes de divulgación, de capacitación, cursos, talleres a alumnos, a líderes de comunidades que se comprometan con este cambio de paradigma en el desarrollo urbano. Y por último, a partir de esta cartera, tenemos, si son tan amables de cambiar la lámina, un centro regional que propusimos al gobierno y la UNAM tiene ya la propuesta de cambio climático Horizonte 2050, que estaría conformado por el gobierno federal, la Semarnat, el programa de cambio climático, invitar a expertos de la ONU a formar parte de este consejo interinstitucional y otros organismos como la participación de los gobiernos de los estados y comisiones operativas, que van a ser las encargadas de generar todo este trabajo en los próximos 30 años de monitoreo, de evaluación, de participación, de cambio de paradigma. En la siguiente, ya casi para terminar, vienen algunas conclusiones que están relacionadas con la problemática que hemos estado tratando a lo largo de esta sesión. ¿Qué recomendaciones son las que se pueden establecer como urgentes e inmediatas? En primer término, una amplia labor de difusión y aplicación del marco normativo. Aplicamos algunas encuestas en el 2018, por ejemplo, a 4 metrópolis de la región centro y más del 80% de la población abierta, trabajadores, obreros, amas de casa, no saben que en México desde el año 2012 existe una ley de cambio climático. Por ejemplo, eso es importante señalarlo, por eso la labor de difusión y de divulgación es fundamental. Segundo, como parte de la agenda pública y social, se propone la creación de este Centro Regional de Cambio Climático con un horizonte al 2050 que tenga como instrumentos de apoyo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo Federal, pero también que haya participación de entidades federativas, de ayuntamientos que están, digamos, gravitando en torno a esta problemática y se nombre una gerencia regional de coordinación en las entidades del sector público, social y privado encargadas de las acciones que hemos comentado. Y por último, una acción complementaria que trate de la existencia de una voluntad institucional férrea, primero para premiar estas propuestas en los organismos sociales de mayor compromiso institucional y segundo, para que exista un verdadero compromiso colectivo de actuación inmediata y directa, atendiendo a las causas estructurales del fenómeno del calentamiento global. Por supuesto, los organizadores de este webinar del Centro de Investigación de Química Aplicada del Colegio de Tlaxcala
y de la Facultad de Ingeniería de la Autónoma de Puebla, además de la UNAM, tienen ya los datos para poder acceder a esta presentación. Y en este momento, en el chat, yo también voy a escribir mis correos. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, alguna consideración de lo aquí expuesto, con mucho gusto yo atiendo a este conjunto de preocupaciones, ¿no? sfloresgonzalez@hotmail.com y los correos institucionales también los anotaré con muchísimo gusto. Estoy a sus órdenes y cualquier pregunta, cualquier duda, colegas, con mucho gusto estoy aquí para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Bueno, aquí tengo algunas preguntas. ¿Qué medidas se pueden implementar por parte del gobierno para evitar el cambio climático? Además de lo ya mencionado del transporte, que nos dijo que es muy importante cambiar el tipo de transporte que se tiene en esta región centro. Claro, bueno, hay algunas otras medidas que, por ejemplo, son urgentes impulsar. En Puebla tenemos ya 2 o 3 líneas del Metrobús que han abatido un poco la contaminación atmosférica, pero Tlaxcala no tiene, por ejemplo, líneas de Metrobús o alternativas en las principales ciudades del estado de Tlaxcala, como Tlaxcala Capital, Apizaco, Huamantla, Calpulalpan, San Pablo del Monte, que está conurbado con la ciudad de Puebla. Además de estos lineamientos de movilidad sustentable, los gobiernos federal, estatales y municipales deben de seguir trabajando en esta difusión amplia para que los instrumentos normativos reglamentarios se puedan impulsar. Obligar a las empresas, la sociedad y el gobierno, especialmente a las grandes empresas, a las empresas medianas, a instalar plantas de tratamiento de aguas residuales. Porque los ríos que tenemos en esta región, por ejemplo, Puebla, Tlaxcala, ni qué se diga, en el Valle de México, están altamente contaminados. Hablamos del río Toyac, del río Zaguapan, del río Lerma en el Estado de México. Y las plantas de tratamiento ayudarían a disminuir los altos niveles de contaminación hasta en un 90%. Además de las plantas de tratamiento de aguas, necesitamos vigilar como sociedad y como gobierno que ya no se utilicen sustancias cancerígenas en el campo. El glifosato es un dato que ya dieron algunos colegas investigadores de varios centros de investigación del país y por supuesto a nivel internacional. El tema de bajar el uso de pesticidas, de herbicidas, de aquellos componentes químicos que están dañando la producción agrícola y que son alimentos que tarde o temprano nosotros comeremos, igual que en el ganado, ¿no? Aquellas sustancias que a los empresarios de este sector alimentario les interesa que crezca rápido el ganado y que además están aplicando hormonas de rápido crecimiento, pero esas sustancias llegan al consumo humano. Los gobiernos están haciendo lo propio. Obviamente hay que darle más impulso a los gobiernos municipales y estatales para que se invierta en tecnologías limpias, tecnologías verdes. Adelante, doctora, si hay más preguntas. ¿Podría activar su micrófono porque lo tiene apagado, por favor? Gracias, Sí, doctora Marlene. Yo sí, sé que es la emoción, yo también me claro. emociono. Sí, bueno, parte importante de lograr una mejora en el cambio climático es la participación de la sociedad en el gobierno, que Las intervengan escuelas, las en las escuelas. familias, las ¿Y cómo lograr comunidades. esto, cómo lograr que esto se lleve a cabo? Bueno, una labor de difusión, una labor de divulgación, un trabajo permanente de cambiar los planes de estudio, los programas de estudio e incorporar materias que no tenemos ahora en las licenciaturas. Yo hoy parto cátedra con mis alumnos de la Facultad de Ingeniería y no tenemos, por ejemplo, una materia en ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería mecánica y eléctrica, ingeniería topográfica que se llame cambio climático, por ejemplo, porque estos datos son importantes mencionar. O ingeniería alternativas, diseño de modelos, de prototipos, de sistemas. Y en el Colegio de Tlaxcala poder incorporar en el campo de las ciencias sociales materias innovadoras que tengan que ver con la educación ambiental, ¿no? Con la educación del cuidado de los recursos naturales. En el sector educativo hay mucho que hacer. En el sector de investigación científica y tecnológica hay mucho que hacer en todos los campos del conocimiento. Las empresas tienen que incorporar también tecnologías limpias. Los gobiernos municipales deben de participar en la separación de residuos, la construcción de compostas,
eliminar tiraderos a cielo abierto, procesar más residuos que se generan en las viviendas. Una vez que damos los residuos separados, poder reutilizar el PET, el cartón, aluminio. Creo que esto hay que hacerlo de forma permanente, no solamente en los gobiernos, en las empresas, en las familias, porque somos también agentes contaminantes y eso es fundamental. Adelante, doctora Marlene. Gracias, doctor. Ya para finalizar, ¿qué perspectivas a futuro ve en este modelo de gestión social que pueda suceder para el 2030? ¿Cree que pueda existir la posibilidad que haya una reducción, al menos de los gases invernaderos en esta región centro de México? Sí, sí, es muy probable que el esfuerzo que están haciendo el actual gobierno federal, que es reconocido y reconocible a nivel internacional, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno está impulsando acciones muy importantes para limpiar, sanear el ambiente, concretamente el aire. Sigue existiendo esta red de monitoreo, igual que en Puebla, pero hay que promover todavía una mayor cultura ambiental, una mayor cultura de lo sostenible. Si bien la obra civil, por ejemplo, como constructores es muy importante, no menos importante es que aquellas áreas que se construyen puedan ser compensadas con áreas de reforestación. Hemos tenido problemas muy severos del gusano barredor, por ejemplo, en un parque nacional muy importante aquí en esta región, Puebla Tlaxcala, que es la Malinche. Es un parque nacional que está siendo atendido por dependencias federales y todos debemos de hacer una labor muy importante desde el punto de vista educativo, financiero, por supuesto, de participación, porque es un tema que no solamente compete a los gobiernos ni compete a los investigadores, compete a toda la sociedad. Adelante, doctora Marlene. Así es, muchas gracias por sus comentarios, finales. Y pues acabamos de colocar en el chat su correo por si existen Sí, algunas otras preguntas. Y bueno, claro, recordarles que el video se va a quedar grabado en el canal de YouTube de SICA para que ustedes lo puedan ver, cuantas veces, ustedes quieren. claro. Voy a dejar anotado también los correos institucionales en los que me pueden localizar. Con mucho gusto, estamos pendientes. El correo de la Universidad Autónoma de Puebla y el correo del Colegio de Tlaxcala. sergio.flores@correo.boap.mx es el de Puebla y el de Colclax. Con mucho gusto también atiendo cualquier otro comentario, cualquier pregunta. Estamos a la orden y hacemos sinergia como esta bellísima reunión de trabajo que hemos tenido con SICA, que nos da oportunidad de ver otros horizontes y de ver otras perspectivas, ¿no? ¿Algún comentario más, doctora Marlene? No, solamente agradecerle su participación, doctor. Gracias por su ponencia. Y bueno, reiterarles que el próximo mes, en el mes de marzo, tendremos igual dos webinars. El primero va a ser calidad del agua y contaminantes del sistema fluvial Atoyac-Suapan. Zahuapan. Suapan, ajá, impartido por el doctor Alejandro Lozano de SICA. Y la disponibilidad de agua en Tlaxcala y su perspectiva para el 2050 por la doctora María Lourdes. Muchas gracias por su atención. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Hasta Saludos a luego. todos, gracias.